Buen día, estimados maestros. El día de hoy trabajaremos el taller Profundización y Desarrollo de Competencias en Pensamiento Métrico y Sistemas de Medida. Reflexionemos con base en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades desde la matemática escolar que considera necesarios para abordar la enseñanza de la medida y los sistemas de medida en la básica primaria? Tengamos en cuenta el cuadrito de abajo para identificar cuáles son los conocimientos y cuáles son las habilidades. Tengamos en cuenta también que el conocimiento es el entendimiento teórico de un tema, generalmente adquirido a través de estímulos sensoriales, observar, escuchar, leer y tocar, entre otros. Y las habilidades hacen referencia a la capacidad para aplicar los conocimientos teóricos en situaciones específicas. Las habilidades pueden trabajarse y refinarse. Mientras más se practiquen, más se perfeccionarán. Bien, para las nociones de representación y comprensión en la investigación en educación matemática nos apoyaremos en una cita de Luis Rico basada en Kant. Para Kant no hay otro sujeto más que el que piensa y no hay otro objeto conocible que el que obedece a las exigencias de la representación. ¿Cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer, sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que producen por sí mismos representaciones? Ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar esas representaciones, para enlazarlas o separarlas, y para elaborar de ese modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominado experiencia. De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que las representaciones matemáticas son herramientas, signos, gráficos, que hacen presente los conceptos y procedimientos, y con los cuales los sujetos abordan e interactúan con el conocimiento matemático. Veamos ahora el objetivo general. Fortalecer los procesos de seguimiento del aprendizaje mediante la planeación de guías para trabajo virtual y a distancia, donde se desarrollen competencias en el pensamiento métrico y sistemas de medidas, apoyados en el uso apropiado de materiales y los recursos digitales disponibles. Ahora veamos los objetivos específicos. Potenciar el conocimiento didáctico del contenido relacionado con la medida y la estimación, proceso relacionado con la medición para la toma de decisiones conscientes y fundamentales sobre actividades, métodos, recursos, formas de trabajo y de evaluación en beneficio de los aprendizajes de todos los estudiantes. Y establecer acciones y recursos que le permitan realizar planeaciones de guías de aprendizaje y seguimiento a los aprendizajes relacionados con el pensamiento métrico y los sistemas de medida. Bien, recordemos lo siguiente. Los objetos tienen diferentes atributos, como el color y su forma. Algunos atributos son medibles y otros no. Cuando hablamos de los atributos medibles, nos referimos a magnitudes que en la educación primaria se clasifican como magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares que más se trabajan durante la etapa primaria son la longitud, la superficie, el volumen, capacidad, masa y tiempo. Las magnitudes vectoriales como el peso se trabajan con mayor detalle en la secundaria. La magnitud, concepto clave para el desarrollo del pensamiento métrico. Algunos logros que lo conforman se refieren a la construcción de los conceptos de cada magnitud, la comprensión de los procesos de conservación de magnitudes y la estimación de magnitudes y la asignación numérica. La magnitud, considerada como la medida asignada a un objeto, al cual se le puede asignar distintos valores como resultado de la medición. Dentro de las magnitudes encontramos atributos medibles y no medibles. En los atributos medibles están el peso, masa, diámetro, volumen, circunferencia, radio y temperatura. En los atributos no medibles están textura, sabor, olor y color. Existen dos clases de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que se determinan con un número y su correspondiente unidad, mientras que las vectoriales, además de tener un valor numérico y unidades, se especifica su dirección y su sentido.
En la educación de la básica primaria debemos trabajar las siguientes magnitudes escalares: la longitud, superficie, volumen, capacidad, valor monetario, tiempo, masa, amplitud de ángulo. En la educación secundaria se deben trabajar las magnitudes vectoriales: fuerza, aceleración, gravedad, peso y velocidad. Es importante que como docentes reconozcamos que el pensamiento métrico está ligado a otros 4 pensamientos: el pensamiento numérico y los sistemas numéricos, porque la introducción de las fracciones y los decimales suele apoyarse en situaciones en las que es necesario expresar cantidades de magnitud menores que la unidad. El pensamiento espacial y el sistema geométrico, porque está directamente relacionado con las magnitudes geométricas: longitud, superficie, capacidad y volumen. El pensamiento aleatorio y sistema de datos, porque las nociones de probabilidad y estadística propias de este pensamiento aleatorio son en realidad medidas de que ocurra un suceso y valoraciones sobre el comportamiento global de los datos. Y con el pensamiento variacional y sistemas algebraicos, porque las nociones centrales, que son la variación y el cambio, se expresan habitualmente mediante situaciones de medida de magnitudes como la velocidad, la aceleración y la temperatura. El sentido de la medida se centra en dimensionar adecuadamente el entorno y en aplicar reflexiva y coherentemente diversas estrategias de medida, de acuerdo a las exigencias y necesidades de cada situación. Por lo anterior, es importante tener en cuenta las siguientes estrategias para el aprendizaje de mediciones. Necesidad de medir de manera directa e indirecta. Interpretar resultados. Utilizar unidades de medida. Seleccionar procedimientos de medición. Para medir, es necesario que los estudiantes aprendan procedimientos variados que dependen de la magnitud y de la unidad de medida consideradas. Estos procedimientos pueden clasificarse en 3 grandes grupos. Procedimientos de medición directa. Por ejemplo, para medir la superficie de un rectángulo, se superponen sobre él las unidades cuadradas de superficie. Procedimientos de medición indirecta. Por ejemplo, cuando necesitamos hallar el área de un triángulo, se miden las longitudes de su base y su altura, se multiplican y se dividen entre dos. Procedimientos de estimación. Por ejemplo, cuando utilizamos la observación, el sentido de la medida se centra en dimensionar adecuadamente el entorno y en aplicar reflexiva y coherentemente diversas estrategias de medida de acuerdo a las exigencias y necesidades de cada situación. Por lo anterior, es importante tener en cuenta las siguientes estrategias para el aprendizaje de mediciones. Necesidad de medir, en donde se da la medición directa e indirecta. Interpretar resultados. Utilizar unidades de medida y seleccionar procedimientos de medición. ¿Cuáles son los procedimientos de medición? La medición directa, la medición indirecta y procedimientos de estimación. Procedimientos de medición directa. Por ejemplo, para medir la superficie de un rectángulo se superponen sobre él las unidades cuadradas de superficie. Procedimientos de medición indirecta. Por ejemplo, para medir el área de un triángulo se miden las longitudes de su base y su altura, se multiplican y se dividen entre dos. Procedimientos de estimación. Por ejemplo, de acuerdo con la observación, determinar de manera aproximada la medida de una superficie. Dentro de las unidades de medida están las unidades no estandarizadas, como el codo, el palmo, el pie, la pulgada, la yarda, la braza, el paso, la cuarta y el dedo. Y entre las unidades estandarizadas, las cuales constan de la magnitud, la unidad y un símbolo. En este caso, por ejemplo, la magnitud es la magnitud de longitud, la unidad es en metro y el símbolo es la M. Y así sucesivamente como las que vemos en la presentación. Tengamos entonces en cuenta algunas claves en el aprendizaje de las magnitudes y su medida. Las habilidades fundamentales durante el aprendizaje de las magnitudes son
la transibilidad, la conservación de la cantidad y la composición aditiva. A continuación, detallaremos cada una. La primera habilidad es la transibilidad, en la que la comparación de cantidades de magnitud es un proceso importante para el desarrollo de la noción de medida. Esta habilidad se desarrolla a través de distintos momentos. En un primer momento, los estudiantes realizan comparaciones puramente perceptivas, sin recurrir a ninguna medida común ni a ningún otro procedimiento. En un segundo momento, los estudiantes manipulan los objetos antes de responder. Por ejemplo, trasladará las dos cuerdas poniéndolas una a la otra. En un tercer momento, se hace el uso referente intermediario de medida. Aquí podemos ver que el estudiante está contando la cantidad de palmas que tiene la cuerda. En un último momento se pone de manifiesto la transibilidad, la cual es cuando se utiliza un tercer objeto, es decir, una tercera cuerda, y entramos a realizar comparaciones y razonamientos deductivos con relación a las otras cuerdas. Conservación de la cantidad, conservación de la masa. La segunda habilidad es la conservación de la cantidad, en la que la cantidad de magnitud no cambia cuando se modifica el objeto mediante su transformación. Por ejemplo, aunque el objeto cambie de posición y se transforme, hay algo que permanece constante. Ese algo es aquella magnitud con respecto a la cual el estudiante percibe la conservación de la magnitud masa. En la composición aditiva tenemos el ejemplo de la partición de un objeto en trozos, de modo que la suma de los trozos proporciona la cantidad de magnitud total. Y por último, la estimación. La estimación es un aspecto crucial en el sentido de la medida. Este tipo de procedimiento se considera un indicador de un nivel de desempeño alto con nuestros estudiantes. Recordemos que la estimación tiene referencia a cuando el estudiante trabaja la observación y determina la cantidad aproximada de la medida de lo que se requiere. Las principales habilidades que los estudiantes adquieren con la estimación de la medida son: comprender la cualidad que se va a estimar en el objeto que va a ser estimado, al igual que el concepto de medida; tener una imagen mental de la unidad de medida que se va a usar; adecuar la unidad de medida a lo que se va a estimar; seleccionar y usar estrategias combinadas para realizar estimaciones, entre las que cabe mencionar la interacción de referente, la acotación de la medida en un intervalo, la comparación de la cantidad con otro objeto, la consideración de la cantidad complementaria del empleo de fórmulas y, por último, la verificación de la estimación. Para contextualizar el desarrollo de competencias de pensamiento métrico y sistemas de medida, abordemos las siguientes actividades. Explorando conceptos de medidas a través del uso de instrumentos convencionales o no, resulta un sentido importante del aprendizaje de la medida el uso coherente y efectivo de los instrumentos de medición. Juanita lleva los siguientes instrumentos para desarrollar un taller en el colegio: un reloj, una balanza, un metro, un compás y una regla. Piensa y respondamos a las siguientes preguntas que quiere saber Juanita. ¿Cuál es el compañero que recorre en menos tiempo una distancia de 50 metros? Determinar cuál es el instrumento más adecuado para medir. Comparar las medidas obtenidas en varias mediciones con instrumentos distintos. ¿Son iguales o son diferentes? ¿Por qué? Relacionar cada uno de los instrumentos de medición explicando su uso. Pensemos y respondamos. ¿Qué habilidades y destreza debe poseer Juanita para solucionar las preguntas que se plantean? Ahora determinemos qué elementos debe potenciar en ella. Algunos de esos elementos serían: reconocimiento y entrenamiento en el manejo de los instrumentos de medidas; correcta escritura y reconocimiento de los patrones de medida, de acuerdo a la situación planteada; ordenamiento y conversión de unidades en un mismo sistema. Actividad número 2. Construcción de objetos y sentidos. Los estudiantes deberán construir esta figura. La idea es que ellos, con estas figuras que tienen en esta parte, las recorten y cubran la figura que está a este lado.
tratando de utilizar las que sean necesarias y que quede cubierta esta que está al lado izquierdo. Esta es una actividad similar a la que los docentes tenían que realizar el día anterior. ¿Qué habilidades creemos que se desarrollan en este ejercicio? Entonces, una de las habilidades que se desarrollan es de la estimación. El estudiante debe de observar a simple vista y estimar cuántas fichas y cuáles fichas deberá ubicar para poder cubrir la figura. También, ¿qué procesos utilizaría el estudiante para cubrir la figura? Entonces, existen procesos generales y procesos de medida. Con respecto a los procesos generales de la matemática son comunicación, modelación, razonamiento y resolución de problemas. Ahora bien, los procesos de medida de magnitudes son medición directa e indirecta. En este ejercicio se utilizó la medición directa por requerimiento. Además, ¿tiene alguna relación este ejercicio con los demás pensamientos? Claro que sí tiene relación. Este ejercicio tiene relación con el pensamiento espacial porque se trabaja el reconocimiento y rotación de las figuras geométricas. Tiene relación con el pensamiento numérico porque se hace utilización del número y de la cantidad. Tiene relación con el pensamiento variacional porque el orden de la utilización de las figuras geométricas y además con el aleatorio por las posibilidades de utilización de las figuras geométricas. La actividad de eventos en el tiempo. En esta actividad se indaga por dos situaciones. La primera, por la identificación de un momento en particular, desde la observación directa o desde un intervalo de tiempo. Y la segunda, por la medida de la duración de un evento. En este proceso se estaría tratando de capturar lo continuo con lo discreto, es decir, la aritmetización de la medida. Queridos maestros, realicemos algunas reflexiones de cierre. Una propuesta de Spirán en la introducción al concepto de medición, como propuesta para las guías de aprendizaje. Podríamos iniciar con la exploración de atributos, luego realizar una comparación por observación directa, luego comparar añadiendo un tercer objeto teniendo en cuenta lo visto en lo de transitividad. Medir utilizando una unidad de referencia, crear la necesidad de la unificación de la unidad de medida y por último, medidas con unidades estandarizadas. Tengamos en cuenta que la propuesta tiene referencia con los documentos relacionados con el MEP. En grado primero podemos encontrar lo de sistemas de medida en el DBA cuarto y en el DBA quinto. Para grado segundo podemos dirigirnos al DBA 4 y al DBA quinto. Para grado tercero, DBA cuarto, quinto con orientaciones pedagógicas, página 28. Para grado cuarto con el DBA 4 y para el grado quinto con el DBA cuarto y quinto. Queridos maestros, les invito a reflexionar con los siguientes interrogantes. ¿Qué me llevo para aplicar en el proceso actual de enseñanza? ¿Qué aprendí sobre el pensamiento métrico en términos de mi formación profesional? Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.